Hola, mi nombre es Ingrid Natalia Bautista García y este es mi trabajo Misión 1 del Diplomado Storytelling de la Universidad de Cartagena. Los seres humanos desde inicios inmemorables siempre han querido contarle al mundo sus hallazgos, sus historias, saberes y opiniones. Y una de las formas de hacerlo ha sido por medio de la narración de historias. Por ejemplo, esas que nos narran los abuelos para conservar las creencias y costumbres, o las que son narradas por niños en medio de un mundo de fantasía y creatividad, o incluso historias más reales que actualmente están siendo narradas por medio de las redes sociales. Pero, ¿qué es el storytelling? Si vamos a la traducción literal, historia es historia, telling es contar, contar una historia, pero si vamos un poco más allá es contar una historia con un propósito claro, con un objetivo específico claro, y eso lo tienen muy bien clarito las empresas que usan en marketing el storytelling como estrategia para atraer al cliente, pues estas técnicas permiten conectar mucho más fácil con el consumidor y por ende aumentar las ventas. Pero bueno, vamos a dejar eso por un lado y nos vamos a ir por qué nos encantan tanto las historias. ¿Por qué como seres humanos nos gustan las historias? Sencillo, porque nos involucran. Son netamente motivacionales o son netamente cargadas de emoción. Por lo tanto, el ser humano se siente identificado y estas historias no solamente lo entretienen y lo divierten, sino que además los inspiran, aumentan la creatividad y forjan la identidad. Ha sido tan importante y el impacto de esta estrategia ha sido tan positivo que ha llegado a diferentes campos, incluso a ambientes educativos, porque tiene un propósito claro, ayuda a los estudiantes a que estén más motivados, los atrae a nuevos temas, se le hace fácil memorizar por medio de la historia características de objetos de pronto que no son tan visibles. Entonces son muchas las propiedades dentro del campo educativo que se consiguen utilizando esta técnica. Por ejemplo, Aries en el 2021 en su propuesta Herramientas Educomunicativas para fortalecer la educación virtual utilizó el storytelling como una de las técnicas para atrapar al estudiante, para que tomara un poco más de vida por medio de su pantalla. Y dice, el storytelling no estamos hechos de átomos, sino de historias. Entonces el storytelling aporta en la educación grandes ventajas. Primero, deja de un lado el discurso unilateral, pues los estudiantes pueden participar, pueden incluso ayudar a construir una historia. Motiva y sensibiliza al estudiante, promoviendo espacios cómodos para ellos, que se sientan amenos, cómodos con el aprendizaje. Da voz a estudiantes que de pronto tienen dificultades en expresarse y facilita visualizar otras habilidades que tienen los estudiantes. ¿Qué se necesita para construir una buena historia? Se necesitan 4 elementos: el mensaje, los personajes, el ambiente y un conflicto. ¿Qué es el mensaje? Eso que se quiere transmitir por medio de la historia, eso que yo quiero dar a conocer o a enseñar o a atrapar a mi cliente. ¿Cuáles son los personajes? Los que nos van narrando las historias son los actores principales dentro de la narración. ¿Qué es el ambiente? ¿Dónde suceden los hechos? En la selva, en el océano, en un planeta diferente al planeta Tierra. Ese es el ambiente. Y el conflicto es sencillamente lo que nos atrapa dentro de la historia. Tanto que como lector o participante quiere encontrarle una solución, quiere aportar a ese personaje a que solucione el conflicto en el cual está siendo sumergido. El storytelling es además una narrativa que puede estar acompañado de herramientas digitales. No solamente se puede utilizar por medio de un cuento o de una narración física, sino que también podemos hacer uso de las herramientas digitales que actualmente nos acompañan para darle vida a los personajes, para amenizar ese ambiente y para poder ayudar a la imaginación y a la creatividad de los estudiantes. Entonces, estas narrativas digitales pueden estar acompañadas de fotografías o dibujos o otro tipo de herramientas visuales que ayuden a la narración. Estas conclusiones han sido sacadas de estas dos referencias. Espero que sea un trabajo de su agrado. Muchas gracias. Hola de nuevo, bienvenidos al capítulo Misión 2 del Diplomado de Storytelling de la Universidad de Cartagena. Hoy vamos a analizar dos archivos, dos proyectos realmente en donde se ha utilizado el storytelling como estrategia de enseñanza y aprendizaje, de los cuales vamos a revisar estos tres aspectos en pantalla. El primero es un proyecto de posgrado de la Universidad Nacional de Educación realizado por Gilbert Osvaldo Flores Flores, que se llama Storytelling como estrategia didáctica en la enseñanza-aprendizaje de la lengua y literatura para los estudiantes de séptimo grado de la Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Bosco Huizuma.
Bueno, dentro del archivo encontramos dos objetivos. El primero es el objetivo de investigación y ellos se cuestionan cómo mejorar ese proceso de enseñanza por medio del storytelling. Y el segundo objetivo, que ya es el general del proyecto, es diversificar las herramientas para la enseñanza aplicando el storytelling como una experiencia piloto. Cabe resaltar que esta experiencia la aplicaron en época de pandemia por primera vez dentro del trabajo de lengua y literatura. ¿Cómo aplicaron entonces esta estrategia? Podemos dar clic ahí en el video para reproducirlo. Dentro del archivo se encuentra un link de YouTube. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son bastante significativas dentro de este proceso porque no solamente mejoran todo el proceso de escritura, de vocabulario, ortografía, puntuación, tiempos verbales, sino que además puede ser una herramienta para conservar la historia de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque este proyecto es realizado en esta institución y allí se conservan todavía la presencia de comunidades indígenas. Entonces es una conclusión muy bonita porque ayuda también a preservar esta historia y el cuento también incluye todas las partes ancestrales y de historia de estas comunidades. El segundo trabajo, soy licenciada en matemáticas, entonces quise buscar cómo, bueno, cómo puedo aportar el storytelling a la matemática. Si bien en lengua castellana siento yo que está un poco más ligada por la narración, dentro del área de matemáticas también tiene bastante alcance. Vamos a mirar entonces los objetivos que se plantean en esta propuesta y primero es motivar la implementación de actividades creativas que comprendan pues contenidos de matemáticas. Dentro de la problemática planteada de este trabajo mencionan la poca participación de los estudiantes. También fue realizado en época de pandemia, entonces los estudiantes se estaban mostrando un poco ausentes en el proceso, por lo que decidieron implementar esta estrategia. Entonces, primero para motivar, también para acercar el storytelling a la enseñanza de la matemática, para justificar el storytelling como herramienta que incrementa el interés y demás. ¿Cómo lo implementan? Lo implementan de una forma muy bonita. Es para analizar el tema de fracciones. Ellos también tienen el link de la historia, es un cuento digital, se abre como cuento, allí está toda la historia narrada y de paso la implementación del tema de fracciones dentro de la historia. Ok, ¿cuáles entonces fueron los resultados? Los resultados fueron algo llamativos debido a que los estudiantes realmente sí se motivaron en estas clases de matemáticas porque eran más lúdicas, más atractivas, porque realmente generaba motivación en el aprendizaje de ellos. Aquí hay una parte muy especial, dice el nivel de participación fue muy alto, llegando a suponer un éxito rotundo porque participó el 80% de los estudiantes y esto es un valor muy agregado debido a que antes la participación era muy escasa. Estas son las dos referencias del primer trabajo, del segundo proyecto, y esto es todo de la misión 2. Muchas gracias. El secreto de los triángulos. En un planeta muy lejano, donde solo viven triángulos en medio de un bosque sabio, se encontraban tres extraños vecinos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo, que aunque sus casas estaban ubicadas una al lado de la otra, no eran muy buenos amigos. Acutángulo era tímido y conservador, evitaba hablar demasiado y reír muy fuerte, pues todos sus ángulos internos eran agudos. Por otro lado, Rectángulo era estricto, ordenado y siempre firme, gracias a su ángulo interno de 90 grados. Mientras que Obtusángulo era extrovertido, no le importaba ser tan diferente ni lo suficientemente extraño, tenía un ángulo interno obtuso para llamar la atención. Pero a pesar de que estos triángulos vivían tan cerca, no se soportaban entre sí, y siempre que se encontraban de imprevisto, terminaban peleando. Eres demasiado creativo para mi gusto. Ah, y tú demasiado rígido. Acutángulo, habla, eres muy tímido. ¿No tienes habilidades sobresalientes? Esos eran algunos de los gritos que se escuchaban cuando estos tres curiosos vecinos se encontraban. Pero después de cada enfrentamiento entre estos tres triángulos, Acutángulo quedaba muy triste y pensativo sobre sus capacidades, por lo que un día, en medio de su confusión y baja autoestima, decidió ir al bosque sabio para descubrir lo que realmente era. Pues allí se encontraban grandes árboles que podían resolver sus inquietudes. Al llegar al bosque, miró a su alrededor y vio muchos árboles sabios con nombres impactantes. También se dio cuenta que su vecino Rectángulo se encontraba allí en el bosque hablando con un árbol sabio llamado Pitágoras. Se le veía feliz y orgulloso de sus propiedades. Entonces, Acutángulo pensó por un momento que tal vez no existía un árbol apropiado para él. Fue dando pasos hacia atrás para retirarse del bosque, cuando tropezó con un árbol llamado Tales de Mileto, quien al ver al asustadizo triángulo le preguntó: «Hola, dime en qué te puedo ayudar». No sé quién soy, ni qué habilidades tengo», respondió temerosamente.
¿Cómo así que no sabe quién eres? Eres un triángulo acutángulo, replicó el árbol sabio. Sí, ya lo sé. Soy aburrido. Tengo todos mis ángulos internos agudos, pero realmente desearía ser diferente, tener un ángulo de 90 o un ángulo obtuso, así como mis vecinos rectángulo y obtusángulo. El sabio, al ver que este pequeñito estaba demasiado confundido y triste, decidió decirle: ¿Alguna vez has visto cuánto suman tus ángulos internos? No, respondió firmemente el triángulo. Pues súmalos. Ok, 70 más 30 más 80, suman 180. ¿Lo ves? Ya eres como tus vecinos. No importa cómo sean tus ángulos internos, ni los ángulos internos de tus vecinos, siempre sumarán 180 grados. ¿Es en serio? ¡Qué sabio eres! Muchas gracias, respondió felizmente. En medio de su felicidad salió corriendo a sumar los ángulos internos de su vecino rectángulo, que también estaba allí en el bosque. 45 más 45 más 90 es 180. ¡Eres igual a mí!, le dijo al vecino. Rectángulo sumó rápidamente y dijo sorprendidamente: Es cierto, nunca pensé que tuviéramos algo en común. Del bosque salieron contentos estos dos vecinos, en búsqueda de Obtusángulo, quien se encontraba en casa. Al llegar allí, tocaron fuertemente la puerta. Obtusángulo salió furioso. Iba a empezar la misma discusión de siempre cuando Rectángulo lo interrumpió diciendo: 120 más 20 más 40, también es 180. ¿De qué hablas, rígido tonto?, dijo arrogantemente Obtusángulo. Pues que tenemos algo en común. No importa cómo sean nuestros ángulos internos, siempre sumarán 180 grados. Ay, obvio que no es cierto. Yo no soy igual a ustedes, soy más creativo y llamativo, replicó Obtusángulo. Pues mira nuestros ángulos y los tuyos y compruébalo. Obtusángulo, incrédulo, sumó los ángulos internos de sus vecinos, luego sumó sus ángulos propios y se dio cuenta que era una verdad, y que la razón por la que habían peleado tantos años había sido un error. Se dice que ahora estos tres vecinos viven felices, se reúnen para compartir comida y películas, y de vez en cuando van al bosque a darle las gracias a los árboles sabios por haber encontrado la forma de unirlos y volverlos amigos.